Hola, hola, buenas tardes. Confírmenme, por favor, que pueden escuchar. Si son tan amables, ¿alguno por ahí? Fuerte, claro, se escucha. Bueno, gracias, gracias. Bien, tengan todos y cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en la cual vamos a, bueno, como siempre, abrir un espacio para preguntarles a ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud relacionada con los contenidos de la semana que se publicaron el día lunes. No sé si se dieron cuenta que cambió el formato, ya no es como quien dice a los módulos que les dirige la página o el vínculo de semana 3, sino a una página única, en la cual aparece, digámoslo así, todos los mismos contenidos de siempre, ¿no? Pero en una página única para que no tengan que estarse desplazando a través de toda la plataforma. Yo Entonces, sí, yo sí tengo una, ok, perfecto. pero como pues, el formato cambió, o sea, no tengo el documento porque yo los descargo. Eso sí quisiera que me lo pudiera hacer, que los pudiera descargar, porque después Oh, uno los revisa, ¿no? sí, Y sí, también les los no, marca. claro. Y ese Vaya, no se pueden descargar. Pero déjenme, era algo relativo sobre los juzgados de paz, algo así, que no me acuerdo muy bien. Tengo que revisar, permítame. Es que bien vaya, feo así, que no. en el interín le voy a explicar, voy a entrar aquí ahorita, pero voy a irles mostrando en pantalla para que ustedes vayan viendo cómo es el procedimiento. Ah, voy a, vamos a ver si puedo hacer esto un poco más para acá. Bueno, déjenme cambiar los lentes por estos otros. ¿Qué pasa aquí que no veo nada? Híjole, esto sí está grave, ¿ve? Oh, time capsule. Espérenme que se me conectó a una red que no es la red. De hecho, no tengo internet ahorita. Eh, Pancha, voy a... ¿Me escuchan ahorita? Disculpen. Hola. Sí, se escucha, Ale. Vaya. Sin embargo, se me conectó a una red que no es la red que utilizo. Y eso no me permite abrir. Bueno, regálenme un minuto. Tengo que levantarme para ir a ver la conexión. Porque sí, estoy en una red que no es la red que utilizo. No sé por qué no sale. Ya vengo, me van a esperar un ratito. Nomás déjenme. Sí.
Bueno, ya regresé por acá, pero vamos a... Hola, todavía están por ahí. Van a, Sí, sí, van a sí. disculpar, pero de hecho todavía no logro. Wow. Voy a cerrar el Chrome y lo voy a volver a abrir. Vamos a ver. Y es que acabo de estar navegando sin ningún problema, pero Y qué supone su problema, pues? dice que no me conectaba a la red que usualmente utilizo. Ujú. Y ahorita, en teoría, abrí el Chrome. Y es que como tengo, digamos que tengo 3 monitores al mismo tiempo y tengo que estar moviendo. Vamos a ver. Pero tiene los tres monitores en una misma computadora conectados Sí, sí, y todo. los tiene ampliados. O sea, en la modalidad de ampliar, que usted mueve una cosa de un lado al otro monitor y del monitor a Sí, otro. sí, Y a sí, veces uno, cuando, no, cuando está usando un monitor en concreto, a veces no le abre porque está en otro monitor exacto, abierto. exacto. Pero yo creo que ya se puede ver, ¿verdad? Allí, espero que puedan ver Sí, allí ya, ya mi se ve Canva. pantalla. Entonces, le quería yo mostrar cómo descargar los documentos en este nuevo formato. Efectivamente, ustedes se vienen acá, ¿verdad? La página inicial. Uy, todavía la está cargando. Mire, aquí se puede ver que está la cosita esa. Bueno, ya va a terminar de cargar. Ahí está. Entonces, se vienen aquí a la semana 3, ¿verdad? Que es la que estamos ahorita. Y pueden, si la pantalla no es muy grande, pueden reducir en esta parte de aquí, como les he explicado antes. Y aquí están los recursos complementarios. Y efectivamente, cuando usted hace clic, aquí está. Aquí, por ejemplo, esta parte, leer documento. Entonces, efectivamente, les abre una pantalla, una ventana modal y en ella les aparece. Aquí debajo de la X, no sé si logran ver que dice ventana externa. Debajo de la X, aquí miren, es un icono y dice ventana externa. Ah, vamos a ver si se las puedo mostrar. Aquí. Aquí, exactamente. Entonces, al hacer clic allí, entonces les abre una ventana en donde sí van a poder, en este otro vínculo de aquí, en este otro, ahí van a poder hacer clic para descargar. Entonces, espero que con eso haya resuelto su inquietud y repito, lo que tienen que hacer es abrir la ventana modal
la ventana pop-up, pop-up. Y por ejemplo, digamos, entonces efectivamente se los va a mostrar ahí adentro, ¿no? Y aquí sí, de entrada no se logra ver cómo descargarlo. Pero, repito, aquí hay un icono debajo de la X, el que al hacer clic le va a abrir otra ventana y en esa otra ventana ahí sí ya pueden descargar en este otro icono. Vaya, pero también tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, ya creo que encontré, permítame. Está en la página 566, que es sobre los acuerdos de conciliación y es un tema sobre los juzgados de paz, que dice que no ha resuelto una controversia alguna. Bueno, es espacio, y yo no entendí nada de ese supuesto, la verdad. Vaya, y estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Sí, sí, en ese. Vaya, entonces en la página, 566. vaya, 564, 566. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a leer, por lo menos aquí. Vamos a ver. Acuerdos de conciliación. ¿A eso se refiere? ¿A los acuerdos de conciliación? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos voy a quitarle que no interrumpa esto. Dice, finalmente, quiero ver si pueden ver más grande la letra. Acuerdos de conciliación. Finalmente, mención aparte merece el supuesto del artículo 253 del Código, el cual establece que el acuerdo de conciliación podrá ser apelado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel, es decir, por el acuerdo, ante el juzgado competente para conocer del asunto objeto de la conciliación por las causas que invalidan los contratos. En otras palabras, tenemos que remitirnos necesariamente al artículo 253 para tener un panorama más completo del asunto. En el artículo 253 del código, efectivamente dice, en el inciso primero, el acuerdo de conciliación, déjenme igual tratar de hacer esto un poco más legible. El acuerdo de conciliación podrá ser apelado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel ante el juzgado competente para conocer del asunto objeto de la conciliación, por las causas que invalidan los contratos. La impugnación caducará a los 30 días de aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados, el plazo contará, o sea, ese plazo de 30 días, desde que lo conocieran. Es decir, desde que se dan cuenta de que existe ese acuerdo de conciliación que a ellos les causa un perjuicio, un daño. Bueno, entonces, ¿cuál sería, digámoslo así, la pregunta que le surge a partir de esta lectura? No, es que es más abajo, permítame, es más abajo en un apartado del numeral B, creo que abajito de eso. Hay uno, el orgánico, y en el otro que dice en el aspecto material, en el numeral B, literal, perdón, el que está más abajo de eso. Que no, eso no entendí nada. Vale. Como va en un orden de ideas, y como que ahí no entendí. Vale, yo estoy ya con el mismo problema de antes, de que el Chrome
Se me pierde, mano. Aquí está. Vaya. Dice, la especialidad a la que nos referimos proviene de dos aspectos. En lo orgánico, porque este precepto, o sea, el 253, establece por excepción la competencia funcional, por eso dice de lo orgánico, o sea, los órganos que intervienen en la resolución del recurso de apelación. Este precepto establece por excepción la competencia funcional a favor de los juzgados de primera instancia del territorio para conocer y resolver las apelaciones que se promuevan contra el auto que dicte el juzgado de paz aprobando una conciliación. La ley habla de apelación y a ello ha de estarse. No es un error. En otras palabras, en lo orgánico, ¿quién va a conocer del recurso de apelación que alguna de las partes pueda interponer porque digamos que no está en realidad de acuerdo en ese convenio, o sea, en esa conciliación? Y no está de acuerdo, o mejor dicho, y la razón o el motivo o la causa que tiene que invocar para reclamar, digámoslo así, la eficacia de ese acuerdo de conciliación es las causas que invalidan los contratos. Y ahí obviamente nos envía por referencia a una asignatura que afortunadamente ya hemos cubierto antes, que sería cuáles son las causas que invalidan los contratos, que son varias, Se me ocurre de momento, por ejemplo, la nulidad absoluta o relativa que afecta a cualquiera de las partes. O sea, ¿quién quita si a lo mejor alguna de las partes que llegaron a ese acuerdo, por ejemplo, no tenía capacidad? Es decir, no tenía capacidad para contratar y por ende no tenía capacidad para celebrar un acuerdo conciliatorio. Es posible también que haya habido los vicios del consentimiento, que como todos sabemos son tres: el error, la fuerza y el dolo. Es posible que bajo la influencia de alguno de estos vicios, una de las partes haya consentido en presencia de un juez de paz y pues conciliado. O sea, eso es posible, que la parte se haya visto afectada, o incluso la fuerza, es decir, la coacción, la intimidación, la amenaza, por no decir golpes que se le puedan propinar para arrancarle el consentimiento a la persona. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es traer a cuento cuáles son las causas que invalidan los contratos, porque esas mismas causas pueden servir para apelar de un acuerdo de conciliación según este artículo 253, ¿verdad? Ahora, introduce este artículo, como lo dice el autor, dos variantes o dos circunstancias especiales. La primera, que le da, como quien dice, competencia funcional al juez de primera instancia. Es decir, él sería el encargado de resolver la apelación que se le presente. Y luego dice, en el aspecto material, ya no en lo orgánico o funcional o formal, si lo queremos ver así, sino en el aspecto material, plantea también una especialidad este peculiar recurso. Porque, según se anota en el citado artículo 253, lo que se puede cuestionar, es decir, lo que se puede impugnar aquí, en principio, no es la infracción de normas procesales ni sustantivas. Ello
al dar por sentado, en estos casos la ley, que el juzgado de paz no ha resuelto controversia alguna, sino que simplemente ha verificado la validez del acto y la capacidad de los sujetos para obligarse. De allí que lo que puede impugnarse sería, si concurre, alguna de las causas que invalidan los contratos, es decir, que pueda acreditarse que o sea, el acuerdo de conciliación carecía, por ejemplo, de causa lícita o que alguna de las partes adolecía de falta de capacidad o de un vicio de la voluntad, lo que ya les mencioné, un vicio en el consentimiento, al momento de comprometerse ante su contrario, es decir, al momento de conciliar ante la parte contraria. Dicho esto, sin embargo, nos parece lógico que el recurso de apelación también pueda proceder por infracción también de alguna de las normas procesales que articula el propio Código para el acto de conciliación, si las mismas fueran conculcadas. Esta palabrita conculcada significa inobservada o infringida o violentada o violada, es decir, conculcada. Si alguna norma procesal que el mismo código da para el acto de conciliación fuera infringida, también tiene lógica que se pueda impugnar el acuerdo por esa infracción a normas procesales o de aquellas que puedan imputarse a un mal quehacer, una mala conducta, un mal proceder, una actuación indebida jurisdiccional. Por ejemplo, la quiebra del deber de imparcialidad del juez. Si éste se muestra partidario de alguna de las partes o evidencia un interés particular en la solución del conflicto. Recuerden, el juez de paz, en este caso, en materia de conciliación que ante él se pretende lograr, tiene que ser totalmente imparcial, totalmente imparcial. No tomar partido, no favorecer a alguna de las partes, mucho menos presionar para que se llegue a un acuerdo. Pues de alguna manera, algunos jueces han intentado ejercer cierta coacción, cierta presión. Hay quienes utilizan palabras muy estratégicas, ¿verdad? Para, como quien dice, para coaccionar a las partes. No significa tampoco que el juez no pueda favorecer o promover o tratar de animar o persuadir a las partes a que concilien. Eso está bien, no hay ningún problema. Pero cuando ya se pasa de eso y que quiebra el deber de imparcialidad, pues también eso podría ser objeto de impugnación. Es decir, la actitud que el tribunal observó, en este caso el juez de paz, ante el acuerdo que se logró. No sé si esa parte era, si de alguna manera queda claro a partir de esta pequeña explicación. Sí, ya queda un poquito más claro que como a veces los escritores del código, como tienen su panorama y su bagaje bien lleno de cosas, Sí, a veces a uno le falta, ¿va? sí, y mire, por eso es de la mayor importancia que nosotros nos familiaricemos muchísimo con la lectura de artículos o tratados como este, ¿verdad? Porque usted tiene mucha razón. Hay muchas palabras que nosotros quizás nunca antes las habíamos leído o escuchado. Y si no conocemos el significado de esa palabra, ahí es donde también, digamos, entra la confusión o la duda. Entonces, la cura o la solución de eso es la lectura. Así que nuevamente aprovecho la coyuntura de su comentario para pedirles que se esfuercen por leer a veces más de una vez. Para que en nuestra mente pueda quedar algo, tenemos que leerlo en varias ocasiones. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Porque
Si no es así, yo quiero que nos vayamos. Licenciado, Sí, dígame, le escucho. soy Sujei. Ok. Soy Sujei. Es que fíjese que, bueno, yo estuve leyendo y pude resolver hasta la pregunta 7. Y desde el principio a mí se me surgió una duda. Y estaba viendo también una serie en Netflix que se llama La Facultad de Derecho. Y me salió la misma duda. Sí, qué bueno. Que si la apelación se puede poner sí o sí. Porque ahí en la serie, ¿verdad? Decían que ibas a apelar. No, no voy a apelar. ¿Y por qué no vas a apelar? Tenés que apelar si no conseguiste tu objetivo. Pero yo digo, si tengo que apelar sí o sí, no, yo creo que no es así, ¿verdad? Porque debe haber un derecho agredido, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si la fiscalía dice eso, que sí va a apelar porque sí, entonces quiere decir que solo porque no acusaron al imputado no quiere decir que por eso tengo que apelar. Pero no sé, eso me quedó a mí de leer, ¿verdad? Y de Sí. ver esa serie, porque ahí, pues, yo sé que es ficticio, ¿verdad? Pero... No, de hecho, créame, están basados en hechos reales, ¿verdad? Ajá, sí. La mayoría de las series como esa, ¿verdad? De alguna manera tienen un fundamento en las experiencias que han tenido abogados, jueces. Y de verdad que dicen cosas bien originales de la ley, de verdad que sí. Miren, aprovechando su comentario, busquen películas allí en YouTube o en Google. Ustedes pongan, por ejemplo, películas clásicas de derecho. No, hombre, se van a topar con infinidad de obras, pues, teatrales, clásicos. Vaya, por ejemplo, yo Y no sé, sale Cantinflas. hasta esa, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Porque, oye, entonces, ¿qué? No. Mire, es un clásico. Mire, si usted no ha visto, ahí está el detalle de Cantinflas. No, hombre, créame. No ha visto nada. No ha visto nada. Hay otra que se llama Mi Primo Vini. Esa es otra clásica. Mi Primo Vini. Búsquenla. Ahí diviértanse viendo ese tipo de películas. Está una serie, creo que está en Netflix, no estoy muy seguro, que se llama Suits en inglés, Suits, como trajes, Suits, pero se ha traducido al español como la ley, no sé qué, pero hay un montón de películas que yo les recomendaría, tanto nuevas como antiguas. Y también, por supuesto, hay libros. Hay un autor estadounidense que se llama John Grisham. John Grisham. Nombre, ese hombre escribe, bueno, ese abogado, por cierto, pero sin ejercer. ¿Para qué va a ejercer? Si sus libros son unas bestsellers, como les dicen los gringos, unas obras que son muy apreciadas y son buenísimas. Se han hecho varias películas de los libros que él ha escrito, de John Grisham, como Tiempo para Matar, El Informe Pelícano, y cosas por el estilo. Entonces, aprovechando su comentario de que a partir de una serie de Netflix usted pudo de alguna manera hacer una reflexión, pues yo igual les recomiendo que incluso eso es parte del esparcimiento al cual tenemos derecho, pues después de tanto esfuerzo estar estudiando y todo, pues podemos a partir de una serie, una película, un libro, poder ver. Les decía, hay una película que se llama Cuestión de Honor. Es con ese Tom Cruise, Cuestión de Honor. Y sale también, ¿cómo se llama el actor principal? Se me acaba de olvidar el nombre. Creo Pero, que también hay una que es de ¿cómo se llama? No me acuerdo, el que hace de Iron Man, que es sobre que mi papá es juez, creo que se llama. Es ajá, buena también, algo así, es buena. ajá, sí, hay, repito, muchísimas buenas películas que ustedes podrían ver y, ¿por qué no, aprender de ellas? Aprender de ellas. De hecho, eso es parte de la dinámica actual. Estamos en la sociedad del
conocimiento y de la información, en donde la tecnología que nos rodea nos permite tener acceso a estas fuentes o a estos recursos que, ¿por qué no?, son didácticos también. Es decir, nos ayudan a aprender o a consolidar lo que estamos aprendiendo. Entonces, volviendo al punto de su cuestionamiento, apelar por apelar. Ok, les cuento. En el Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, y eso fue en el año 2010, ya tiene 11 años de vigencia nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero en el código anterior, llamado Código de Procedimientos Civiles, que por cierto, todavía está vigente para los casos que se iniciaron durante su vigencia y que no se han terminado. Métanle pluma, todavía hay casos que se iniciaron antes del 2010 y que no se han terminado. Pues esos se siguen conociendo y tramitando con aquel código antiguo. Pero en ese código había un artículo que se titulaba o que decía, son deberes de los abogados. Fíjense bien, son deberes de los abogados. Y entre los distintos ordinales había uno que decía, apelar de la sentencia adversa. Fíjense qué interesante. En ese contexto, era un deber del abogado apelar de la sentencia adversa. Como quien dice, no quedarse de brazos cruzados. No, o sea, recurrir, interponer un recurso. No quedarse satisfecho o contento con la decisión que le era perjudicial a su cliente. Era un deber. Sin embargo, el nuevo código, allá entre los principios procesales que están al principio del código, articulado en los primeros 19, 20, 15, hay uno que habla de lealtad, buena fe, veracidad y probidad procesal. Es un principio en cuya virtud ya no es, como quien dice, libre el ejercicio o indiscriminado, o como quien dice, el fin justifica los medios. No, es que lo hago con un propósito, a lo mejor quien quita me pega, ¿no? y que conste, es cierto, podría ser que en un golpe de suerte le pegue un recurso. Déjenme ver, voy a tratar de... Creo que tengo un micrófono abierto. Natalie. Pero aquí está. Ok, entonces... Perdón, Lique. No tenga pena. La cosa es de que se oía por ahí un ruidito externo. Entonces, les estaba comentando que de acuerdo con el código anterior, el abogado debía apelar. Pero nuestro código nuevo, 2010 para acá, 1 de julio creo, o 30 de junio, no recuerdo exactamente, pero nuestro código nuevo, ahora digamos que ya no tiene esa misma norma. Ahora lo que dice es que todas las personas que intervienen tienen que actuar en el proceso con veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. Y que quien no lo haga, pues va a recibir algún tipo de sanción o de prevención o de amonestación. Entonces, por allá en materia de recursos y concretamente del recurso de, concretamente en el recurso de apelación, hay un artículo, ahorita lo estoy buscando, que dice que cuando el recurso ingresa a la Cámara, aquí, artículo 513,
inmediatamente después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, el recurso de apelación por el Tribunal Superior, o sea, el tribunal examinará su admisibilidad. Si fuese inadmisible, lo rechazará, expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiere abusado de su derecho al pago de una multa de entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. En otras palabras, a diferencia de lo que decía el Código de Procedimientos Civiles, ya derogado, ahora la cosa es diferente. Existe la posibilidad de que si usted interpone un recurso y no lleva, digamos, agravio, tal como lo decía Sujei, o no lleva los requisitos mínimos de admisibilidad, entonces lo más probable es que no lo admitan, que lo rechacen. Y si en el criterio de los integrantes del Tribunal Superior usted ha abusado de su derecho de recurrir, entonces le pueden imponer una multa que va entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Y recuerden que estamos ahorita a punto de ver un incremento en el salario mínimo. Entonces es posible que el valor de la multa se incremente también. Entonces, contestando a su pregunta, ¿debemos recurrir siempre? No, no necesariamente. Pero ojo, eso no significa, por otro lado, que no debamos recurrir. Es decir, recuerden que nosotros hemos planteado un caso, hemos planteado una tesis, hemos manejado una versión de los hechos y hemos tratado con los medios probatorios que hemos considerado pertinentes, adecuados, útiles, relevantes. Hemos tratado de que nuestra versión sea la que se imponga, de que nuestra tesis sea la que prospere. Entonces, yo en lo personal, después de haber puesto, digamos, todo ese empeño, toda esa, todo ese esfuerzo, todo ese talento en manejar una tesis y que de repente me digan que no, yo en lo personal difícilmente me voy a quedar de brazos cruzados, pues. Es decir, yo voy a entender que la razón se me ha negado de forma injustificada. Obviamente, pero eso hay que valorarlo desde ópticas muy variadas, pues. Por ejemplo, yo no estoy institucionalizado. Es decir, yo en el ejercicio de la abogacía no dependo digamos, de un jefe, pues, que me dé los casos y que me diga, mira, en esto vas a hacer esto. Ejemplo, los que trabajan en la Procuraduría. Es decir, ellos tienen que, no es opción, ellos tienen que llevar todos los casos que se les presenten. Y obviamente, de repente, algunos casos, pues no tendrán la razón, pero tienen que llevarlos, como cuando, por ejemplo, tienen que representar a un demandado que no tiene la razón. Y no pueden ellos decir no, porque como ese es su trabajo. Distinto es el caso de un profesional liberal, el cual perfectamente le puede decir que no a un caso. Me presentan documentos, papeles, no, lo siento mucho, lléveselo para otro lado. No, es que ningún abogado lo quiere. Ok, lléveselo para la Procuraduría, pues allá sí lo van a querer. Es decir, nosotros no estamos obligados a llevar un caso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo,
con los que sí están obligados, como en el caso de los procuradores, en el caso civil mercantil, o en los casos penales, los fiscales y también los procuradores, dependiendo del rol que desempeñen. O sea, ellos no pueden decir que no. Y entonces, en el caso de los fiscales, por ejemplo, ellos no tienen independencia, ellos no tienen autonomía. Un fiscal, por ejemplo, es un representante, es un auxiliar del fiscal general. Y ahí tienen ellos su jerarquía, ¿no? Tienen ahí como que dice jefaturas. Entonces, el fiscal puede estar, en un caso penal, puede estar, pero bien consciente de que la acusación que está presentando no tiene mucho peso. Pero si a él le dicen presenta la acusación, la tiene que presentar, pues. Y si de repente la sentencia le es desfavorable y él dice, pues ni modo, qué bueno, se hizo justicia, y de repente le cae el jefe, apelar. ¿Y cómo? Pues tiene que ir y apelar, porque repito, él no tiene autonomía, él no tiene independencia, él tiene que hacer lo que le dicen, porque de eso depende su salario, su empleo, ese es su trabajo. Desde que entró allí aceptó que era un representante. Es decir, la pluma, pues, la pluma que escribe, no el que escribe. Entonces, otra vez, contestando su inquietud, dependiendo, ¿no? Si usted agarró un caso porque usted le puso alma y sentimiento y corazón, y el caso usted le parece que su cliente tiene la razón y usted está pues con aquella actitud de que su cliente tiene la razón y que las pruebas le favorecen y que hay que darle la razón, no creo yo tampoco que se quede de brazos cruzados. No creo que se quede de brazos cruzados frente a una sentencia adversa, sino que va a tener que impugnarla. Eso ya como un deber profesional. O sea, tampoco va a dejar abandonado el caso usted solo porque un juez le dijo que no a su tesis. O sea, para eso están los tribunales superiores. En otras palabras, usted tendría que presentar un recurso. No porque la ley le diga que es un deber, no porque usted siente que es lo correcto. No sé si me explico. Entonces, con eso en mente, pero si de repente usted pues reconoce que los fundamentos que le dio el juez para resolver de la manera que lo hizo son válidos y le desmenuzó la prueba que usted presentó y le hizo ver que la prueba del adversario es mejor, y entonces, pues sí, puede llegar el punto en el que usted reconozca y diga, no, pues aquí estoy perdido. Así que, no apelar. Es decir, la idea es, otra vez, actuar con veracidad, lealtad, buena fe y probidad, y no abusar del derecho que tenemos de recurrir. Bien, ¿alguien más quiere formular alguna pregunta? Recuerden que la Buenas razón... tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Disculpe, yo ahorita estaba leyendo los recursos complementarios que usted ha subido y estaba revisando sobre la prueba. Hay diferentes puntos que solo voy a mencionar uno, pero son bastante que son muy interesantes. Ahorita que mencionó sobre la prueba, habla sobre la inadmisión indebida de un medio de prueba en primera instancia. Ahorita que usted estaba mencionando la prueba, mi pregunta es, no sé si sería adecuada, pero cuando interpongo un recurso de apelación y presento la prueba y la prueba me la declaran inadmisible, más adelante en el proceso puedo volver a interponerla. Esa es mi pregunta. Sí, muy interesante su pregunta y muy válida, porque efectivamente cuando uno entra en un proceso civil y mercantil declarativo, común, para manejar el ejemplo que quizás es de mayor ocurrencia, un declarativo común, efectivamente se señala una audiencia preparatoria. Y una de las finalidades de esa audiencia es precisamente proponer y admitir por parte del tribunal la prueba que se pretende hacer valer. Claro que eso lleva un orden, ¿verdad? Por ejemplo, primero hay que intentar la conciliación entre las partes a fin de poder solucionar el conflicto de intereses de manera amigable. Eso me parece fantástico, que la primera etapa o fase de esta audiencia
sea precisamente un esfuerzo de mediación por parte del juez para que las partes concilien. Eso, por favor, manténganlo presente y que no se les olvide nunca que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ese es un aforismo que nosotros hemos acuñado para potenciar la conciliación. Es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Mejor que las personas resuelvan sus problemas platicando entre ellas. Claro, toda conciliación implica ceder. O sea, no es que conciliemos, pues, dame todo lo que te estoy pidiendo. No, hay que hacer concesiones. Bien, en la audiencia preparatoria, eso es lo primero que se hace, intentar la conciliación, luego se sanean cualquier defecto que pueda tener hasta ese momento las actuaciones, sanear defectos procesales, determinar cuál es el objeto del proceso ya de manera ya final, digámoslo así, ¿no? Ya con todas las aclaraciones que las partes mismas hacen, se determina en forma precisa el objeto de la controversia, ¿no? Porque en la en la audiencia perfectamente se pueden llegar a estipulaciones probatorias. Una estipulación probatoria es como quien dice estar de acuerdo con la existencia de determinados hechos, que para qué controvertirlos si hay acuerdo de que esos hechos en realidad están presentes, existen. De para qué probar hechos admitidos. Eso resulta absurdo. Pero ya una vez que nosotros sabemos cuáles son los hechos admitidos y por ende los controvertidos, entonces ya estamos en posición de ofrecer prueba. Porque hasta entonces sabemos qué es lo que tenemos que probar. Hasta antes de esa audiencia no lo sabíamos. Sin embargo, hacemos una propuesta probatoria en la demanda misma, pero es como provisional. Porque hasta en la audiencia preparatoria es que vamos a saber a ciencia cierta cuáles son los hechos que resultan controvertidos y sobre los cuales vamos a ofrecer la prueba. Pero ¿qué pasa? Que existe la posibilidad de que el señor juez, al escuchar la propuesta que nosotros hacemos de los medios probatorios que pretendemos hacer valer, considere, bueno, hay un abanico de posibilidades, considere que la prueba no es pertinente, que la prueba es inútil, que la prueba es irrelevante o incluso que es ilícita. Es decir, varias posibilidades se pueden dar. Y en consecuencia, el juez nos diga, no admito ese medio probatorio. ¿Qué haría usted en ese escenario? Veamos qué dice la ley. Aquí está el 310. 310 del código. Las partes procederán a comunicar al juez las pruebas de las que intentarán valerse en el acto de la audiencia probatoria. La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido y finalidad a la parte contraria. Otra vez, principio de lealtad, buena fe, probidad. Es decir, tenemos que singularizar el medio especificando su contenido y finalidad a la parte contraria. Vamos a ver. Objeto de la prueba, excepción, prueba del derecho, licitud, proposición. Aquí, 317. Espero que vayan tomando nota de estas disposiciones para después ustedes repasarlas. La prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado, salvo los casos expresamente exceptuados en que se tiene que hacer o se puede hacer en otros momentos.
La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido. El juez evaluará, aquí ya es un acto decisorio, evaluará las solicitudes de las partes, declarará cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles. Fíjese bien, el juez tiene límites. Es decir, él puede rechazar siempre y cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles. Manifiestamente. Es decir, aquello tiene que resultar evidente. Ejemplo, yo digo, pero fíjese que ellos, pues, han estado casados. Ellos han sido matrimonio y se lo puedo probar. Y para ello le ofrezco 2 testigos. Imagínense. 2 testigos para probar con ellos que 2 personas han estado casados. Eso es absolutamente impertinente. No, creo que no es impertinente la palabra. Puede tener pertinencia porque quieren probar el matrimonio. ¿Cuál es la palabra? Inconducente creo que es. Es decir, no es la prueba testimonial el medio idóneo. Esa es la palabra. Inidóneo. No es idóneo. O sea, la prueba testimonial no sirve para probar aquellos hechos que se prueban instrumentalmente, como el de estado familiar. O sea, no es idóneo. Esa es la palabra. No es idóneo. Le viene el juez y le dice, no, mire, disculpe, esa prueba no es idónea. Y por ende es inútil para probar con ella lo que usted quiere probar. Así que no, sin lugar. Eso está bien, porque es manifiestamente inútil. Como que se quisiera probar también la posesión con la declaración de la propia parte. O sea, estoy en un proceso de posesión donde yo quiero acreditar posesión y se lo voy a probar con la propia parte. La propia parte. O sea, ¿cómo la propia parte va a llegar a probar que es poseedor? No resulta viable, pues, porque hay sin número de sentencias de tribunales superiores que claramente dicen que la posesión se prueba con testigos. Con testigos. Incluso el reconocimiento judicial, que cualquiera podría pensar que también es útil y pertinente para probar posesión, tribunales superiores han dicho que el reconocimiento judicial, la inspección, pues, que el juez haga, no sirve para eso. No sirve para eso. Entonces, también sería manifiestamente inútil, impertinente. Es decir, el juez tiene que valorar y admitir o rechazar, en su caso, los medios probatorios propuestos por las partes. O sea, el juez no está obligado, porque él es el director del proceso, no está obligado a admitir toda la prueba que se le presente. Es más, en esa audiencia preparatoria, el juez le va a dar la palabra a usted para que usted se manifieste sobre la prueba propuesta por la parte contraria. Y ahí usted puede aprovechar para decir, no, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con ese medio probatorio, ni con aquel otro, y ese otro, ese lo impugno porque me parece que ese es chabeleado. Obviamente no en esos términos. Pero usted tendrá oportunidad de oponerse incluso. Y luego el juez va a decidir cuáles pruebas admite y cuáles rechaza, y la decisión del juez no será recurrible. Aquí es donde quiero yo aterrizar. La decisión del juez no admite recurso. Miren qué interesante. No será recurrible. Entonces, ¿qué puede usted hacer ante esa coyuntura, ante ese escenario de que el juez le dijo que no, le rechazó el medio probatorio que usted ofreció?
Aquí dice, mire, como no puede interponer recurso, ni siquiera revocatoria, porque cuando dice que no será recurrible, se está refiriendo tanto al de revocatoria como al de apelación. Y las partes podrán solicitar que se haga constar en acta su disconformidad a efecto de imponer recurso contra la sentencia definitiva. Entonces, lo que usted tiene que hacer en ese caso es, ok, señor juez, usted me ha rechazado la prueba que yo he propuesto para, no se la va a rechazar toda, ¿verdad? Tiene que referirse a la prueba que le rechazó. Así que, por favor, en base al inciso final del artículo 317, le suplico que haga constar en acta mi disconformidad. Es decir, haga constar que yo no estoy de acuerdo con el rechazo que usted ha hecho del medio probatorio. Y pues en su momento, pues yo voy a traer esto otra vez a cuenta. Ok, ese rechazo que el juez hizo puede ser, ¿por qué no? Puede ser un rechazo válido, es decir, debido. Podría estar bien lo que el juez hizo, como en los ejemplos que les planteé. O podría ser un rechazo indebido. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad que tenemos como litigantes de proponer prueba para la segunda instancia, tal como lo permite el artículo 514 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, tanto el recurrente como el recurrido, o sea, tanto el que ha apelado al que llamamos recurrente o apelante, como el recurrido o apelado, podrán, es potestativo, podrán proponer la práctica de prueba. Y aquí nos habla de prueba documental. Pero en el siguiente inciso dice, además de la documental dicha, solo podrá proponerse prueba, primero, cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. Entonces, aquí tenemos un primer caso en donde, ante una denegativa indebida, podemos proponer prueba para que se produzca y se valore en segunda instancia. Entonces, contestando su pregunta, entendería yo que, si bien es cierto, en base al artículo 317, usted no puede impugnar, no puede recurrir de la decisión del juez que le rechazó un medio probatorio, pero sí lo puede recuperar ese chance en segunda instancia. Es decir, argumentando en el escrito de apelación que a usted le denegaron indebidamente en primera instancia determinado medio probatorio y que por eso lo ofrece, lo propone para que la Cámara, en este caso, admita la prueba, la practique, la valore y en base a ella resuelva. Por supuesto, modificando la decisión que se tomó en primera instancia, porque entendería yo que esa es la razón de ser del recurso, que se modifique la decisión tomada en primera instancia. Ok, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Les decía que hay que hacer preguntas. Hay que aprovechar la coyuntura de estas sesiones, porque miren, otra vez, la idea es que ustedes lean y aprendan en ese espacio individual llamado hogar, su casa, su apartamento, su habitación, es decir, donde usted pasa la mayor parte de su tiempo. Y que a estas sesiones usted venga como a consolidar eso que ha aprendido, es decir, en el espacio individual. Este espacio grupal en que estamos todos reunidos, aunque sea virtualmente, sirve más bien para hacer análisis, para evaluar como profesor
qué tanto ustedes pueden haber aprendido a partir de sus intervenciones, por supuesto. Y también para crear. Esa es otra de las funciones básicas de una sesión como esta, pues como quien dice, generar, producir conocimiento y competencias. Así que yo les pediría otra vez que formulen algunas preguntas de lo que han leído. A ver. Yo sí una, pero es del foro, Lick, que no sé si se va a habilitar, porque creo que todavía no está habilitado el de... Les creo. Miren, yo los voy a regañar ahorita a todos ustedes. Ay, Dios. Y los voy a regañar porque háganmelo saber. O sea, cuando ustedes se topen con alguna coyuntura como esta, vamos a ver foros de discusión. Aquí no hay nada, mano. Foro de consultas. Sí, yo les pediría que me lo hagan saber, ¿verdad? Porque al yo darme cuenta, y eso háganlo en un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? Ahí, si quieren en forma privada o si quieren en el grupo, no importa. Que queremos que nos aperture el módulo. Quiero ver, estamos en semana 3, ¿verdad? Entonces aquí dice indicaciones de la semana. Un foro calificado, se ha planteado un asunto y aquí dice foro calificado, hasta una rúbrica, ay, miren, para el foro. Claridad, incita a otro argumento jurídico, referencias legales. Este es, ¿verdad? Recuerden, aquí debajo de la X hay para que puedan descargarlo. Y foro calificado. Vaya, aquí está publicado, lo voy a editar y dice, no, pues según eso está bien usted, está abierto, disponible desde el 9 de agosto a las 8 hasta el 15 de agosto. No, Lick, pero yo aquí lo estoy viendo y no dice, de- no me sale nada. Ya voy a mandarle una foto de lo que me sale de esa página. Usted está en la página esta, ¿va? Sí, sí, En sí. la semana 3. Sí, semana 3. Y dentro de la semana 3 quiero ver la vista del estudiante. Aquí me va a decir esto. También al final, aquí dice un foro de opinión, como una rúbrica, y aquí también hay otras cosas que hay que hacer clic para ir al foro, en un como cuadro que siempre hacen por la universidad, que dice actividad, foro de opinión y así va. Entonces yo le doy clic aquí donde dice para ir al foro, y vamos a ver, me sale esto, ¿no? Ya le mando el mensaje, la imagen. Foro semanal evaluado. Ajá, sí, así estoy viendo aquí. Oh, la rúbrica sí aparece. Y en esta otra parte, el foro calificado. Ah, vaya, aquí este volado me está haciendo maraña, entonces. Me está haciendo jarana. Porque a mí sí me lo da en la vista del profesor. Aquí sí me lo da a mí, ¿ve? Pero ha de ser que me lo está tomando de otra fuente. Vaya, ahorita mismo voy a... ¿De cuál fuente si no tendría por qué tomarlo de otro lado? Foro semanal evaluado. No. Vamos a ver si...
foro. Foro semanal evaluado. Vaya, intente ahora. Intente ahora a ver qué pasa. Ahí está el estudiante. Igual, y ya recargué la página e igual. Sí, así estoy viendo. Así estoy viendo. Vamos a ver aquí en módulos. No, en foros. Evaluación. Vaya, miren, vamos a dejar en ese caso. Aquí sí ya tengo yo que ver. Ah, aquí está, ve, tareas próximas. Tareas próximas. Foro semanal evaluado. Sin publicar y aún no está disponible. Vamos a ver. Tareas. Sí, miren, ahí sí me agarra en curva porque todo está hecho. Lo voy a poner en tareas. Ese es el cambio que voy a hacer ahorita. Todo está hecho de acuerdo con lo que siempre se ha hecho. No tendría por qué estar dando problemas esto. Sí, aquí hay un error que no lo puedo resolver ahorita. No lo puedo resolver ahorita porque todo se ha hecho y aquí sigue diciendo que está sin publicar y que aún no está disponible, pero sí está publicado, está, ¿ve? Y sí está disponible. No tendría por qué negar el acceso. Sí, no, aquí sí no puedo de momento, pero sí lo voy a trabajar tan pronto finalicemos la sesión para que puedan accesar a él hoy mismo. Pero de momento sí, no lo pude hacer aquí mientras estamos juntos. Es Ok. que como que dice que se va a aperturar y uno como que tiene que esperar, ¿verdad? Y entonces supuse que quizás era automático, pero como ya es jueves y Sí, nada, claro. Vaya, pero aún así, siempre déjenme un mensajito por ahí para yo poder, a trabajar con eso y porque sí, fíjense que yo honestamente no tenía ni tengo forma de darme cuenta de que está malo, porque a mí me funciona. Cuando yo lo pongo aquí, por ejemplo, ahí está, miren, ahí está. Y si le doy editar, que es lo que estoy haciendo ahorita aquí, entonces aquí le digo yo, fecha de entrega, 15 de agosto, disponible de 9 de agosto, 9 de agosto, hasta el 15 de agosto. Y todo es 2021, o sea, todo está bien. Todo está bien. Entonces no tendría por qué darme ese problema. Ahí sí ya no sé a qué se debe realmente. Qué tristeza. Es algo nuevo para mí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque miren, aquí en la presentación de la semana hay una serie de preguntas que yo
necesito que ustedes las contesten. En esta parte que dice preguntas para el aprendizaje de los contenidos. Entonces, las siguientes preguntas encuentran respuesta en los materiales de lectura y estudio correspondientes a esta semana. Por favor, encuentra las respuestas y participa activamente, ahorita pues, haciendo aportes a la discusión. Entonces, la idea nuevamente es que ustedes hubieran podido antes de hoy dar respuesta a estas preguntas. Solamente son 12 preguntas, pero hay más preguntas relacionadas con el recurso de apelación. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los dos tipos de resoluciones que admiten el recurso? ¿Pueden apelarse los acuerdos de conciliación? Miren, con respecto a esta pregunta, déjenme decirles que los autores que han escrito sobre el tema no se ponen totalmente de acuerdo en cuanto a la, digamos, a esa facultad que el legislador le dio a las partes que han llegado a un acuerdo de conciliación de poderlo impugnar por la vía. Hola, Lick. Sí, dígame. Hola, Lick. Ay, disculpe que lo interrumpí, pero con respecto a esa pregunta, yo, digamos que sin leer nada, yo dije, ¿y cómo le va a apelar una conciliación si es que si llegaron a un acuerdo, no hay necesidad de poner más largo el proceso? Correcto. Entonces, sí, no, creo que Parece debería lógico. de evaluarse bastante si una conciliación se va a apelar. Sí, efectivamente, tal como yo lo estaba también comentando, los autores discrepan en cuanto a la facultad esta que tienen las partes que han conciliado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tomaron el acuerdo, porque recuerden que hay un plazo de caducidad de ese derecho de apelar, que es de 30 días. Lo vimos allá en el artículo que estábamos comentando que se refiere a esto. Entonces, los autores dicen, tal como usted lo ha razonado, que no tiene sentido apelar de un acuerdo que ha sido tomado pues de manera no contenciosa, que no formaba parte de un proceso, porque no es proceso, la conciliación no es proceso, no hay demanda, hay una solicitud, no hay emplazamiento, hay una cita que se le hace a la otra persona para que venga y platiquen. Entonces, pero, y aquí viene el pero, ya comentamos nosotros hoy mismo que existe ese chance de que el acuerdo haya sido tomado bajo la influencia de un vicio en el consentimiento o de alguna otra de las causas que invalidan los contratos. Y como dice el autor del Código Procesal comentado, también hay que considerar la posibilidad de una infracción en las normas procesales que regulan este acto de conciliación, porque es posible que se hayan presentado. En otras palabras, ¿qué alternativa o qué solución le daríamos al quitar esta posibilidad en presencia de estos casos? Que como les repito, sí se pueden dar. Miren, nosotros no podemos tapar el sol con el dedo, ni negar las realidades que pueden existir a nuestro alrededor. Y sí podríamos válidamente, podríamos pensar en que exista un acuerdo de conciliación que se pueda válidamente atacar por medio de un recurso, como en este caso el de apelación. Repito, hay un autor, por ejemplo,
el profesor doctor Parada Gámez, que ha escrito un libro muy interesante. Les recomiendo que lo adquieran, que lo compren, que lo lean, sobre lecciones de derecho procesal, que él dice que esto en su redacción es un desastre, ese artículo. Es decir, que el legislador allí se desubicó por completo. Que eso de que el juez de primera instancia pueda conocer de una apelación está prácticamente cambiando por completo toda nuestra estructura orgánica funcional en materia de jerarquía. Es decir, el autor no está de acuerdo con que se admita apelación en presencia de un acuerdo de conciliación, ¿verdad? Es más, hay un artículo más allá en el código que habla sobre la transacción, que en el fondo también es un acuerdo que le pone fin al proceso, solo que no se llama conciliación, se llama transacción, porque se da al interior de un proceso ya iniciado. Entonces, también hay un artículo, vamos a ver si lo podemos encontrar en el código, que dice, yo creo que usa la misma terminología. Aquí está. El 294. El 294 se parece bastante al artículo que estábamos comentando, porque dice el acuerdo transaccional, o sea, la transacción homologado judicialmente. Esta palabra homologado lo que significa es que el juez lo escuchó, lo revisó, lo platicó con las partes y lo encontró bueno, lo encontró bien hecho, lo encontró válido y que no violentaba ningún derecho de nadie, ni de las partes, ni de otros, y entonces le dio su aprobación, le dio su visto bueno, le dio su ok, le dio luz verde. Es decir, homologar significa que un juez dijo está bien, está bueno, tiene mi aprobación. Más o menos eso significa. A pesar de haber sido homologado judicialmente, ese acuerdo de transacción todavía podrá impugnarse por las causas que invalidan los contratos. La impugnación de la validez se ejercitará ante el mismo juzgado por los trámites y con los recursos establecidos en este código y caducará a los 15 días de la celebración de la audiencia. Fíjense que el plazo de caducidad es más corto, es la mitad del que se dijo para la conciliación, pero igual caduca. Como quien dice, si deja pasar los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia, ya no lo podría impugnar. De pleno derecho, ya perdió esa oportunidad de impugnarlo. Pero dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la audiencia, todavía lo puede impugnar. Pero ¿de qué manera? Y aquí se abre otro gran problema. Se ejercitará ante el mismo juzgado. Esto requiere interpretación. Se ejercitará ante el mismo juzgado. ¿Cómo así? O sea, el mismo juez va a resolver. El mismo juez que homologó, él va a resolver. Eso es lo que podría pensarse inicialmente al leer este artículo, cuando dice se ejercitará ante el mismo juzgado. Pero luego dice, por los trámites y con los recursos establecidos en este código. Entonces, para ser congruente y para entender de manera integradora este artículo, habría que llegar a la conclusión de que cuando dice se ejercitará ante el mismo juzgado,
lo que está significando es que el recurso se va a presentar ante el mismo juez, pero este juez lo tiene que mandar al Tribunal Superior. Porque no me parece que deba ser un recurso distinto al de la apelación que se menciona para el acuerdo conciliatorio ante un juez de paz. Se tendría que tener la misma naturaleza, los mismos caracteres, la misma tramitación. No podría aquel ser devolutivo y este ser no devolutivo. Es absurdo, es ridículo. O sea, para que tenga sentido, tendría que dársele el mismo tratamiento. Entonces, este se ejercitará ante el mismo juzgado. La duda que pueda dejar de que si el mismo juzgado lo va a conocer y resolver, yo la resuelvo en el sentido de que no, de que se va a ejercitar ante él porque ante él se va a presentar. Porque así es con los recursos. Se presenta ante el mismo juez, pero luego lo manda a otro tribunal para que el otro tribunal sea el que lo admita y el que lo resuelva. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Porque como les repito, me interesa que ustedes resuelvan estas preguntas. ¿Cuáles son las infracciones procesales que se pueden revisar en apelación? ¿Cuáles son las infracciones procesales cometidas en la sentencia? ¿Cuáles son las 4 situaciones que constituyen un posible error en la fijación de los hechos? O sea, todo esto es parte de los contenidos de la semana que a partir de una serie de preguntas se les pide a ustedes indagar y resolver. Y repito, aparecen me parece que todas esas preguntas son del Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Allí es donde ustedes pueden encontrar respuestas puntuales. Entonces, insisto, si tienen ustedes alguna duda en cuanto a estos contenidos, la pueden formular ahorita. Si no, vamos a dar por concluida la sesión, a menos que tengan más preguntas, porque como les he dicho en infinidad de ocasiones, no solo en este ciclo, sino que en ciclos anteriores, la razón de ser de esta sesión es que ustedes tengan una participación activa, que ustedes sean los que a través de sus preguntas y puedan pues prácticamente desarrollar la sesión. Así que les repito, ¿alguna pregunta? Bueno, en ese caso voy a dejar de grabar para tomar la asistencia, que esa a nosotros nos piden que siempre la tomemos, pero voy a dejar de grabar ahorita.